El asambleísta Alexis Sánchez, el texto del proyecto de resolución obedece a que también sobre el mismo punto había una propuesta del asambleísta Olfer Chávez. Vamos a escuchar al asambleísta Alexis Sánchez. Hemos presentado esta propuesta. Vale la pena manifestar que los puntos que hemos planteado, desde los mismos considerandos hasta la resolución, es bastante coincidente. Sin embargo, hemos conversado y hemos decidido que deberíamos unificar en uno solo, cosa que obviamente lo podríamos desarrollar durante el debate de la propuesta realizada. En tal virtud, yo pongo a consideración, si de presidencia, esta posibilidad de tomarnos unos minutos para presentar una sola propuesta en escrito, o en su defecto podríamos escuchar las dos propuestas que son bastante similares, para que sean debidamente enriquecidas con los aportes de los compañeros y compañeras de asambleístas. Gracias, asambleísta Sánchez. Ha corrido por los curules electrónicos las propuestas de resolución. Vamos a dar la palabra al asambleísta Antonio Pozo. Se abre el debate respecto de este proyecto de resolución y el primero en intervenir en este punto, el asambleísta Antonio Pozo, representante de la provincia de Imbabura por el partido Avanza. Llevamos a ustedes la transmisión de la sesión del Pleno 251. Colegas legisladores, sobre este tema yo quisiera primeramente felicitar a los dos colegas por la iniciativa que han tenido de plantear el día de hoy el cambio del orden del día para tratar un asunto demasiadamente sensible y que hoy por hoy pues tiene en vilo desde mi punto de vista a toda la humanidad. El tema de una probable o eventual agresión a un país por los conflictos internos que ahí se han suscitado desde hace algún tiempo atrás. Yo quisiera sobre esta temática primeramente señalar que se está volviendo una especie de costumbre ya aquí en este planeta que determinadas potencias, bajo el uso y abuso de su poder de carácter imperial, pretendan hacer de las suyas, invadiendo territorios, ejecutando esa política clásica del pasado, que es el colonialismo, el neocolonialismo y últimamente la agresión armada a países y pueblos. Esto realmente se va volviendo intolerable. Recordemos que no hace mucho tiempo se han producido también invasiones a otros países y esto prácticamente va poniendo en vilo la paz en toda la humanidad. Y lo más grave, colegas legisladores, es que estas potencias que se consideran y se creen los árbitros del mundo, ni siquiera respetan las decisiones y disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Se sienten por sobre estos altos organismos encargados de velar por la paz en el mundo y así han venido actuando permanentemente. Hoy, la amenaza de invadir a Siria tiene un parecido argumento al que ocurrió hace algunos años atrás cuando se invadió Irak. Recordemos que hoy también se habla de que en Siria se están usando armas químicas. En el pasado se justificó la invasión a Irak, indicando igualmente que el dictador Hussein de aquella época tenía armas químicas en su territorio. Sin embargo, cuando se produjo la invasión, jamás encontraron las famosas armas químicas. Produjeron un genocidio que jamás olvidará la historia de la humanidad.
No encontraron armas químicas, pero por supuesto encontraron muchísimo petróleo. Saben que Kuwait, sobre todo, que fuera una antigua provincia de Irak, tiene gran cantidad de reservas petroleras y por supuesto luego de esa invasión y de ese ataque, ahora, como es lógico, las transnacionales de estos imperios están saqueando estas riquezas naturales. Esto, queridos colegas legisladores, realmente tiene que ser condenado por la conciencia civilizada de todo el mundo. Más allá de que puedan existir conflictos internos en cada país, no se trata el día de hoy de que vayamos a calificar o no el tipo de gobiernos que tengamos en determinadas latitudes geográficas de la humanidad. El tema es que no se respeten en absoluto los principios de la convivencia civilizada a nivel internacional y los acuerdos que los mismos países firman como miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad, de grupos como el G20, de los grupos como los no alineados, etcétera. Yo quisiera, con este motivo, también señalar que esta acción de rapiña, que se vuelve recurrente durante todo el tiempo, recordemos que en años anteriores aquí también, en nuestro medio, la guerra, por ejemplo, del 41, que terminó afectando territorialmente a nuestro país. Otra guerra realmente criminal como la del Chaco, donde se desangraron miles de conciudadanos bolivianos y paraguayos. Todo este tipo de conflagraciones motivadas y promovidas por las transnacionales petroleras, en este caso muy cercano a nosotros, inglesas y norteamericanas. Solamente es bueno que recordemos a ese querido ecuatoriano, ilustre ecuatoriano Jaime Galarza Zavala, cuando escribió su libro El festín del petróleo. Allí precisamente se relatan estos acontecimientos tenebrosos que por supuesto han afectado las relaciones entre todos nuestros pueblos, entre todos nuestros países. Colegas legisladores, yo creo que es obligación nuestra como Parlamento ecuatoriano pronunciarnos definitivamente sobre temas tan candentes como el que ahora nos ocupa, gracias a la iniciativa de los dos colegas que presentaron los proyectos de resolución para condenar un eventual ataque a Siria por parte de las potencias y así reeditar lo que ya ha ocurrido con otros países en el pasado inmediato. El artículo 416 de nuestra Carta Fundamental del Estado nos permite a nosotros hacer un pronunciamiento reclamando precisamente el respeto a la autodeterminación de los pueblos, precisamente reclamando la no injerencia de un país respecto a otro, reclamando el rechazo a la acción militar armada para invadir pueblos y naciones, reclamando, por supuesto, que los conflictos internos que afectan a determinados países se los resuelva por la vía pacífica, por la vía del diálogo y no precisamente por la intervención militar armada de países extraños a las realidades de aquellos países que hoy soportan este tipo de problemas. Yo quisiera, en la parte final, colegas legisladores,
señalar que un eventual ataque militar como ahora se prepara a este país de Siria, que viene desangrándose desde hace algún tiempo atrás en una guerra civil interna que por supuesto nadie la puede justificar, independientemente de sus conflictos internos, tiene que primar el derecho internacional. Tiene un minuto, asambleísta. Así es. Y definitivamente el pronunciamiento nuestro va a ser útil para todos los parlamentos, para los organismos internacionales. Esto puede provocar un gran polvorín, incluso provocar una nueva conflagración mundial. Y eso es obligación nuestra como legisladores, pronunciarnos para tratar de evitar este tipo de conflictos que pueden envolvernos a toda la humanidad en una masacre que es sin precedentes. No podemos ni siquiera advertir lo que puede ocurrir más adelante. Gracias, colega presidente. Intervención del asambleísta Tiene la Antonio palabra, Pozo. asambleísta Luis Fernando Torres. Ahora vamos a escuchar al asambleísta Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por el Partido Social Cristiano en alianza con el movimiento Creo. Que no se puede intervenir en un país cuando mueren 100.000 ciudadanos, cuando existen 2 millones de personas que han tenido que abandonar su tierra, ciertamente que llama la atención. Una cosa es la invasión a un país y otra muy distinta, la protección a los derechos humanos de las minorías. Ha hecho bien el legislador por la provincia de Tungurahua, el ingeniero Sánchez, en presentar esta resolución para que el Congreso, la Asamblea, debata con suficiente propiedad la posición ecuatoriana frente a lo que está ocurriendo en el mundo. La trascendencia de la resolución que aprobemos está por verse. No creo que vaya a determinar el curso de las acciones en la geopolítica mundial. Sin embargo, va a ser leída en algunos parlamentos. Y por ello, esa resolución que ha sido presentada y que hoy discutimos, tiene, a mi modo de ver, que tener otra dirección. Tiene que orientarse por la línea que algunos líderes mundiales han marcado. El Papa Francisco, en una carta dirigida a los presidentes que están reunidos en el G20, allá en Rusia, en San Petersburgo, dice que no podemos permanecer indiferentes frente al drama sirio, y al mismo tiempo hace una invocación para que se trate por todos los medios de evitar el uso de fuerzas militares. En otras palabras, que se agoten las vías diplomáticas y las vías políticas. En la prensa internacional se comenta que habría hablado el propio Papa con el dictador sirio en horas de la noche para lograr que algunas ventanas se abran y se pueda llegar a una solución diplomática y política. Solución, por cierto, casi imposible. El problema, en todo caso, es un problema del señor Barack Obama, que en la política estadounidense no es precisamente un presidente de derechas, es un presidente que allá se llama de centro izquierda o de corte liberal. ¿Qué está pasando en el Congreso americano? La mayoría de senadores de la línea demócrata se ha alineado con Obama para la eventual intervención selectiva en Siria, no la invasión a Siria. En la Cámara de Representantes tiene serios problemas. Los mayores críticos a la eventual intervención selectiva de Obama en el Congreso americano son los republicanos, entre ellos John McCain, que hace pocos minutos le está exigiendo al presidente Obama pruebas de que efectivamente se han usado armas químicas. Si logra presentar las evidencias y las pruebas, probablemente algunos republicanos se sumen al pedido de Obama. Pero se trata de un tema que en Estados Unidos no tiene la unanimidad que tuvo, por ejemplo, la posición de Bush cuando ingresó Estados Unidos en Irak. El tema es difícil allá
entre los congresistas estadounidenses. Que nosotros, con una resolución aprobada hoy, demos algunas directivas para ver qué ocurre en el Congreso americano, me parece inapropiado e inoportuno, porque no sabemos qué va a hacer el Congreso americano frente a la decisión un tanto equivocada del propio Obama. Inclusive, en la reunión del G20, hace pocas horas, Obama ha abierto la posibilidad de detener el curso de los hechos para ver si se agotan las soluciones políticas y diplomáticas. Fue a reunirse con el padrino del dictador sirio, Putin, que en definitiva es el que sostiene a este dictador allá en Siria. En la resolución presentada por el honorable Sánchez hay temas sumamente positivos en cuanto a la invocación del derecho internacional, pero hay otros que podrían prestarse para una serie de debates. Por ejemplo, cuando se habla de la solidaridad con el pueblo sirio, bien podría interpretarse allá entre quienes conocen el tema que la solidaridad excluye a esas minorías perseguidas en Siria. Estamos frente a un genocidio que está cometiendo alguien que se ha atrincherado en el poder por herencia durante cerca de 50 años y que se presume que viene usando armas químicas. Señora Presidenta, en este tema seamos cuidadosos de la resolución. Yo propongo que la resolución tenga una connotación positiva. En otras palabras, que invoquemos la solución diplomática, la solución política, que expresemos un respaldo total a esas minorías que hoy son asesinadas por la dictadura siria y que, por supuesto, condenemos cualquier intervención o invasión en Siria, pero no condenemos, señora Presidenta, que desde fuera se siga asistiéndoles a esas minorías en la lucha contra la dictadura. No se olvide usted que existen allí una serie de grupos minoritarios que con asistencia extranjera vienen resistiendo a la dictadura y, por supuesto, haciendo frente a la ola de violencia que desde el poder se ha venido consolidando allá en Siria. Si logramos una resolución con una connotación distinta en cuanto a la parte resolutiva, bien podría la Asamblea Ecuatoriana de una u otra manera reorientar el debate en América Latina. Pero si la resolución se concentra en condenar a Estados Unidos, a los aliados que en este momento suman ya 9 u 8 y que podrían sumarse sobre un ataque que todavía no se da y que creo que no se dará en los términos inicialmente propuestos por Obama, sería un gravísimo error. De ahí entonces mi llamado a que, fieles a los principios que siempre hemos defendido en el Ecuador en materia de derecho internacional, aprobemos una resolución que recoja lo positivo de lo presentado por el honorable Sánchez y podamos de ese modo solidarizarnos con quienes debemos solidarizarnos, condenar lo que debemos condenar, pero reconocer siempre el derecho de los ciudadanos de defender a quienes son sacrificados, discriminados y aquellas minorías cristianas unas y otras no, que en Siria han sido prácticamente liquidadas y desarticuladas. Hoy trae la prensa mundial, señora Presidenta, una noticia terrible. Han ingresado milicianos a un pueblo, Malola, donde todavía viven cristianos allá en Siria, a 60 kilómetros de Damasco. ¿A qué? A dispararles a monjes que viven como una minoría. Frente a esos hechos, una resolución como la nuestra sería muy mal interpretada si no expresamos esa solidaridad con minorías. Pero hay algo más: el tema y las consecuencias de lo que ocurra con un eventual ataque selectivo, porque eso le están pidiendo al gobierno americano los que resisten en Siria, que no sea una invasión total, sino un ataque selectivo para que el dictador sea disuadido de seguir usando armas químicas. Hoy el líder del Ejército Libre de Siria inclusive dice que un ataque puede generar
mayores fortalezas en el dictador. Por lo tanto, un ataque fallido generaría consecuencias aún más graves de aquellos que están viviendo estas minorías discriminadas. En el tema entonces de Siria, logremos, ojalá, una resolución positiva. Sigamos la línea de lo que el Papa Francisco anuncia, no seamos indiferentes frente al drama sirio, evitemos que se utilice la fuerza y sobre todo que sea el camino diplomático y político la solución al problema. Muchas gracias. Intervención del asambleísta Luis Fernando Torres, representante de la provincia de Tungurahua por la alianza política entre el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. De inmediato escuchemos al representante de Morona Santiago por Alianza País, Beto Benchica. Si revisamos el artículo 416 de la Constitución de la República, capítulo primero, principios de las relaciones internacionales. La comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores, y en consecuencia, 1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad. 2. Propugna la solución pacífica de las controversias y conflictos internacionales y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 3. Condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. 8. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. Eso creemos los ecuatorianos, pensamos los ecuatorianos, aprobamos los ecuatorianos en una carta fundamental que la realizaron los constituyentes de Montecristi y la mayoría del pueblo ecuatoriano lo aprobó. Ya estamos cansados que a cualquier pretexto dentro del orbe, dentro de la esfera internacional, Estados Unidos tenga como premisa fundamental la invasión a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Ha sido una constante en el Cono Sur, década de los 70, ha sido una constante en Centroamérica. ¿Y cómo justifican esas invasiones, esa intromisión a la soberanía de otros estados? Justifican con mentiras al mundo. Ya basta de tanta mentira. ¿Por qué no le dicen la verdad al mundo, Estados Unidos? ¿Por qué no le dicen que para justificar la fabricación de armas para la guerra y la muerte, el gobierno norteamericano despilfarró solo en el 2012 en armamento, escúchenme bien, hermanos ecuatorianos, alrededor de 580.000 millones de dólares? El gobierno norteamericano, solo en la invasión de Irak, desde el 2003, ha derrochado más de 300.000 millones. Los Estados miembros del G8 producen cada año el 84% de las exportaciones de armas en el mundo. Malgastan en la industria armamentística 10 veces más que la ayuda oficial para el desarrollo. 900.000 millones en violencia, en invasiones, y justifican como defensa. 300
25.000 millones en subvenciones agrícolas a países ricos y no tuvieron ni tienen la corresponsabilidad siquiera con respetar en lo más intrínseco los derechos de otros seres humanos que están ya sentenciados a una posible invasión que lesiona el principio o el concepto de soberanía. Yo creo que es importante y felicito a los compañeros que han presentado la propuesta de este cambio del orden del día, porque se denota que nosotros, los ecuatorianos, respetuosos del principio constitucional, respetuosos del artículo 416 y de las obligaciones y deberes que tenemos dentro de las relaciones internacionales, hagamos de esa declaración de voluntad vía resolución de esta Asamblea Nacional que estamos en contra de todo principio, estamos en contra de toda intromisión a todo principio que vaya precisamente a vulnerar la soberanía de los pueblos. Compañeros asambleístas, yo les pido a todos ustedes que, leales a los principios constitucionales, votemos a favor de la resolución presentada por los dos compañeros asambleístas esta mañana. Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señores asambleístas. Intervención del asambleísta Gracias. Beethoven Chica, representante de la provincia de Morona, Santiago, por Alianza que País. hay 6 compañeros y compañeras asambleístas inscritos en la lista. Vamos a proceder a suspender el debate para que el compañero Alexis Sánchez pueda hacer la recolección de lo que se ha dicho hasta el momento y que las personas que estén interesadas a aportar a la resolución pueda hacérselas llegar con el tiempo necesario el compañero Alexis Sánchez para retomar el debate y, por tanto, la votación respectiva en una próxima sesión de pleno. Con eso suspendemos el debate de la resolución planteada por el asambleísta Alexis Sánchez y se suspende la sesión 251 con ese único punto a tratar. Agradecemos la presencia de todas y todos los asambleístas. Tomado nota, señora presidenta, se suspende la sesión. Ustedes lo han podido escuchar, lo han podido ver a través de la radio, a través de la televisión legislativa. Se suspende la sesión 200.